Que Dios les bendiga, mis hermanos. Qué alegre poder estar con ustedes en este domingo 16 de agosto, compartiendo la reflexión del Evangelio que corresponde para esta fecha. Hoy agradezco este privilegio que me da el Señor y vamos a iniciar nuestra reflexión que yo he titulado Mujer, qué grande es tu fe. El texto base se encuentra en Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Esta palabra que el Señor nos permite leer en esta ocasión contiene la historia de una mujer especial. Yo no puedo imaginarme cuántas veces hemos reflexionado a lo largo de los años sobre este pasaje en las uniones femeniles, en la presbiterial, a nivel de mujeres de la iglesia. Es un texto precioso y nos deja mucha enseñanza. Sin embargo, cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta que no es un relato de milagros, que lo más importante de este relato no es la actitud de la mujer, la fe perseverante de la mujer, ni tampoco las respuestas que le da Jesús, en las cuales muchas veces nos hemos ocupado de explicarlas. Este pasaje tiene que ver más con dos problemas que hay dentro de la comunidad cercana a Jesús en ese tiempo. Lo primero es una discusión que surgió con fariseos y escribas acerca de un tema de purificación ritual, acusando a los discípulos de Jesús que no cumplen con estos rituales. Es un problema de pureza que los judíos tenían muy arraigado en su vida, que ellos se preocupaban de cumplir a cabalidad, según la letra, esas normas rituales de purificación que traen de Levítico, que nosotros alguna vez hemos leído y que Jesús responde a través de esta enseñanza. También el otro problema que se está suscitando ahí en el ambiente de Jesús, cercano a Jesús, es acerca de la toma en cuenta de los paganos, de los extranjeros, de aquellas personas que no son judíos o judías y que por lo mismo no forman parte del pueblo de Dios. En este sentido, entonces, hay un trasfondo en el pasaje que quiere enseñarle a los que están cerca de Jesús un tema diferente. Ciertamente la frase que Jesús dice casi al final del pasaje es: oh mujer, grande es tu fe. Y después de eso, hágase contigo como quieres. Entonces tenemos que ver ahora que no estoy con la femenil, que no estoy con la presbiterial, sino con toda la iglesia, este pasaje de una manera más formal. Lo primero es que Jesús está en tierra no judía. Los primeros dos versículos nos indican que Jesús salió de donde estaba, que generalmente es la región de Galilea, y se fue a la región de Tiro y de Sidón, que es una región al norte de Galilea, fuera de los límites de las tierras judías, y en donde Jesús está realmente no solo para ir a descansar, sino continuando con su ministerio. Y eso es algo que hay que anotarlo muy detenidamente y observarlo y reflexionarlo. Está en tierra no judía. Muchos dicen que no llegó, porque el mismo texto nos dice que la mujer salió de ahí y salió como a encontrarlo.
Pero la cuestión es que sí está fuera del territorio judío. Abandonó Galilea. Y tenemos que poner atención porque cuando leemos nosotros que Jesús está en determinado lugar, nosotros siempre nos enfocamos a tomar lo geográfico como algo importante, pero aquí parece que ese tema territorial o el hecho de en qué territorio está Jesús no es lo importante geográficamente hablando, sino tiene más un propósito teológico. Y como les decía, va enfocado a que la gente judía, esos religiosos judíos tan literalistas y tan apegados a la letra de la ley, entiendan otros temas. Entonces, ¿qué hace Jesús fuera de tierras judías? ¿Por qué Jesús extiende su ministerio a esas tierras judías? Y no solamente va a las tierras judías, dice en otro evangelio que entró en una casa. Y esta mujer cananea, esta mujer extranjera que se encuentra con él, es cananea, dice aquí en esta versión Reina Valera 60. En otras versiones dice la mujer sirofenicia, o se le llama también griega. Pero cualquiera de los tres términos con los que se señale su procedencia, siempre la identifican como una mujer pagana, es decir, fuera del pueblo de Dios. Ella no es judía, ella no es judía. Si es cananea, pertenece a aquella región a donde el pueblo llegó, ¿verdad? A ocupar esa tierra prometida. Es sirofenicia, entonces pertenece a dos culturas, una mezcla de dos culturas también ajenas al pueblo de Dios. Y griega, por el idioma que se habla. Está en la margen, en la costa del Mediterráneo, como dije ya, al norte de Galilea. Y ella lleva a Jesús una necesidad, plantea una necesidad, pero le llama por sus nombres muy interesantes. Le dice Jesús, o Señor, perdón, Señor, Hijo de David. Le está llamando rey prácticamente, ¿verdad? Le está diciendo que es Señor y que es hijo de David. Está hablando de su linaje. Y estos nombres no muy usuales. Entonces, es una mujer extranjera, pagana, desconocida, pero que se acerca a Jesús en primer lugar, reconociendo delante de quién está. Y luego ella lleva una carga, una petición, tiene un problema. Y le dice también, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero cuando ella pide misericordia para ella, está prácticamente haciendo suyo el problema de la hija. Y de verdad, mis hermanos, como madres podemos decir que cuando a un hijo le duele su rodilla porque se tropezó, nos duele a nosotras. Y no podemos imaginar cuál es la situación de esta madre sabiendo que su hija es, y fíjense que la palabra de Dios dice gravemente atormentada por un demonio. No es una simple posesión, es un tormento grave que afecta a su hija y por lo tanto también ella tiene desesperación. Dijimos entonces que esta mujer se acerca a Jesús sabiendo delante de quién está. Se acerca a Jesús a plantearle su necesidad, a pedirle socorro, a pedirle auxilio, a pedirle misericordia. Quiere decir que ella también sabía el poder que tenía Jesús, reconocía el poder de Jesús. Y tenía una gran fe, porque ella no va a ver si puede Jesús atenderla, no va a ver si puede Jesús resolver su situación, sino que pide, perfectamente segura de que el Señor le puede responder. Y cuando nosotros nos ponemos a leer las respuestas de Jesús, entonces también nos damos cuenta que ella se mantuvo persistente en su petición a pesar de eso. La primera respuesta que Jesús da va dirigida a los discípulos. No he sido enviado sino a las ovejas
perdidas de Israel. Porque los discípulos quieren que resuelva la situación. La mujer está dando voces tras de ellos. Y la segunda respuesta que Jesús da es ya dirigida a la mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Que era una frase, o que fue una frase usual en aquel tiempo, pero que también es más importante ver nosotros cuál es la actitud de la mujer. Una mujer que está rogando ahora viene y se postra delante de Jesús. Y entonces reitera su petición. Sí, Señor. No le dice estás equivocado. Sí, Señor. Pero también los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella no quiere una cosa grande. Ella no quiere invadir lo que le pertenece a los judíos, al pueblo de Dios. Ella solamente quiere una migaja de la misericordia de Dios. Y sabemos nosotros perfectamente, mis hermanos, que una migaja de esa gran misericordia es suficiente para que la pena, la congoja que esta mujer carga desaparezca. Las respuestas de Jesús siempre son desconcertantes, pero estas más. Y yo creo que también los que estudian la palabra de Dios, los que se dedican especialmente a analizar el texto bíblico de manera profesional, nos han dado un sinfín de posiciones al analizar esas respuestas. Nosotros sabemos que de alguna manera el Evangelio parece contradecirse, fíjense, en el propósito del advenimiento del Señor. Porque cuando nosotros sabemos que Él es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Juan capítulo 1 y versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, venía especialmente al pueblo de Israel. Sin embargo, 2 capítulos más adelante, Juan 3:16 dice que el Señor que nos ama tanto dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso les decía que el Evangelio parece contradecirse, porque se nos dice que Él es el Mesías prometido para un pueblo, y ese pueblo era escogido sobre todos los pueblos para ser pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo, desde Génesis nosotros vemos cómo las culturas y la gente extranjera está metida, está insertada en el texto bíblico, en el relato bíblico. Aquí en este domingo, el texto de Génesis que acompaña al Evangelio como primera lectura, está hablando de José. José, el hijo de Jacob, que fue a Egipto por circunstancias que nosotros conocemos de la historia bíblica, pero en donde de Egipto sale la provisión para el pueblo, para Jacob y sus hijos. Entonces, también en el Nuevo Testamento, al principio, Mateo nos dice que llegaron unos magos de Oriente a adorar a Jesús. Es decir, gente extranjera incursionando o metiéndose dentro de la historia bíblica. Así que es muy interesante nosotros podamos estudiar que aunque el texto no nos lo dice expresamente, pero Jesús está dando una lección a los discípulos, a su comunidad y también ahora a nosotros, que somos llamados a una misión y servicio para el Señor. Y que esa misión no se va a limitar a las 4 paredes del templo, ni se va a limitar tampoco a la lista de membresía de la iglesia. Nosotros tenemos que extender nuestro mensaje y compartir esa buena noticia con personas sin importarnos su género,
su color de piel, su condición económica o social, incluso política. Que nosotros aprendamos que como hijos de Dios tenemos una tarea. Y miren, hermanos, en tiempos de elecciones, nosotros vemos cómo dentro de la comunidad, pequeña o grande, se hacen enemistades por causa de la política. Y que Dios no lo quiera, nosotros nos encontremos en la posibilidad de percibir la necesidad urgente de ayuda de una persona que es nuestro enemigo político, por ejemplo. Nos vamos a limitar a ayudar porque no es de nuestra bandera, de nuestro color en lo político, o vamos a estar abiertos. Fíjense que este milagro realizado a una mujer extranjera pagana le está diciendo a la gente que escucha en aquel momento a Jesús y a nosotros que lo leemos hoy, que así se tiene que desarrollar la misión. Porque el cuestionamiento de Jesús tiene un propósito, mis hermanos. Él cuestionó, es cierto, pero no desechó a la mujer. Al contrario, le concedió lo que pedía. Es el poder y la gracia de Jesús que no fue escatimada, sino fue derramada en la vida de aquella mujer. Y como dice la palabra al final del texto, su hija fue sanada desde aquella hora. Así que, hermanos, tenemos aquí un texto que nos permite ver la fórmula mágica, si pudiéramos decirlo de esa manera, para que se realicen los milagros. ¿Sabe usted cuál es la fórmula mágica para que el milagro se realice? Fe perseverante, más poder y gracia del Señor, misericordia del Señor. Y entonces el milagro sucede. Para finalizar, mis hermanos, quiero decirles que en la carta a los Romanos, que es el otro texto del Nuevo Testamento que también tenemos para este domingo, Pablo está hablando a los romanos precisamente de este tema. Hermanos, ¿por qué? Porque ese rechazo judío al extranjero, al pagano, al impuro, persiste a través de los siglos. Ojalá nosotros como iglesia no estemos cayendo en ese mismo rechazo. Pero Pablo le está hablando a los romanos y les dice en el capítulo 11, versículos 29 y 30. Solo esos dos versículos voy a leer, pero él está hablándole a los romanos de que ellos son ramas injertadas. Está diciéndoles: ustedes vinieron a ser pueblo, como ramas injertadas en el árbol. Porque Pablo pues se reconoce judío y sabe la promesa para el pueblo judío. Pero entonces en el versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nadie puede rechazar o rebatir el llamado que el Señor hace también a los gentiles. Y así como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de ese pueblo de Dios, los romanos alcanzaron misericordia. Así que no hay ninguna duda. Y esta mujer cananea, como cualquier persona extranjera, considerada pagana por aquel pueblo, alcanzó la misericordia. Mis hermanos, hoy hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita, que suplica la misericordia de Dios. Y quien tiene que llevarle la palabra, el auxilio espiritual o el auxilio material, somos nosotros. No podemos desechar a algunos, hacer acepción de personas, sino que en la medida de lo posible, en este tiempo de pandemia, nosotros tenemos que llevar la buena noticia de Jesús, la misma que los discípulos compartieron a partir de caminar con Jesús, y que nosotros podemos leer en la palabra qué es lo que tenemos que hacer. No excluir
a las personas afectadas por la pandemia, ni mucho menos excluir a las personas infectadas. Afectados e infectados, si necesitan de nosotros, tenemos que extender la mano, no rechazar como lo hizo Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos.